Buenos días. No les diría yo que tienen hoy una bonita sonrisa porque con la mascarilla no sé si están sonriendo o me están haciendo mala cara, pero hey, es un buen tiempo hoy para ir a la palabra, ir a la Biblia y poder buscar entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Lo que hemos venido hablando sobre los excluidos. A veces nosotros creemos, yo no soy tan excluido así. Pero la Biblia es bien clara. Pecado es pecado. Y un pecado, cualquiera que sea, no es más grande que el otro. Y el pecado nos excluye. Vamos a leer en Juan en el capítulo 20, del verso 24 y 25. Y dice el verso 24, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo. ¿Por qué creen que lo apodaban el gemelo? ¿Alguien? Porque era gemelo, tenía un hermano gemelo. No era parte de los 12, pero tenía un gemelo. Era parecido a Pedro. O era parecido a Pedro, también puede ser. No, y dice, este Tomás no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea sus heridas de los clavos en sus manos. ¿Va? ¿Ves la herida? No la veo. Y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida en su costado. La herida del costado era lo suficientemente grande, hecha con una lanza, como para meter una mano. Herida en su costado. Eso es lo que expresó don Tomás. Así que vamos a orar. Dios, danos sabiduría para lo que vamos a leer de tu palabra, que sea tu palabra lo que toque nuestro corazón y no cualquier expresión humana. Solo tu palabra cuenta para la eternidad. Gracias, Señor, porque la historia de Tomás está ahí para nosotros. Tú la incluiste para que permaneciera para siempre y por nosotros. Gracias, Señor, que podamos aprender de ello hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos los cristianos, todos, en algún momento, vamos a dudar o hemos dudado de lo que nos dicen otros cristianos. Nos cuentan sus historias, sus experiencias, pero todos decimos, no, prefiero vivirlo por mí mismo. Prefiero vivir mi propia experiencia. El domingo pasado hablábamos de el llamado de Jesús. El llamado de Jesús que es, sígueme. Y yo les voy a decir, hace 35 años, yo escuché esto y lo tomé para mí. Lo tomé para mí y por esa razón es que estamos hoy aquí en República Dominicana. Y cuando yo digo esto, yo lo digo esperando que ustedes me crean. ¿Va? Y lo digo para que ustedes entiendan que cuando Jesús dice, sígueme, está hablando de manera personal con cada uno. Sígueme. ¿Ah? Es posible que la gente piense, o tú pienses, yo no creo que Jesús con las cosas que yo he hecho me va a querer incluir en su círculo. O que me quiera usar a mí así como soy. Yo no valgo tanto como Pedro, o como Juan, o como Pablo para que él me incluya. ¿Ah? Y es que yo creo que todos los que estamos aquí, si somos honestos, nos vamos a ver como lo que somos. Pecadores. Todos hemos fallado. Nos consideramos como alguien que sería indeseable para Dios para traerlo a trabajar a su lado. Nos vemos así. ¿Ah? Y ya vimos en la palabra, en los últimos domingos que hemos estado hablando, que nadie quiere estar cerca de los ladrones. Nadie quiere estar con los ladrones. Nadie quiere estar con las prostitutas. Nadie quiere estar con los adúlteros que adulteran aún a sabiendas que Dios dice, no lo hagas. No lo hagas. Como es el caso de Rahab, que era una prostituta, pero que Dios la incluyó, la trajo a su círculo. ¿Ah? Era una mujer conocida en todo el pueblo por su oficio, pero Jesús la trajo al punto que llegó a ser parte de la genealogía de Jesús o de David. David, un hombre con un corazón para Dios, pero que también falló de tal manera, ¿verdad? Se convirtió en un adúltero, ¿verdad? Y hasta asesino, podríamos decir directamente.
y Dios lo tuvo en sus brazos hasta que murió. O en el caso de Leví, o Mateo, que incluso escribió el primero de los 4 evangelios. Abran ustedes el Nuevo Testamento y lo primero que aparece ahí es el Evangelio de Mateo. Ese es Leví. Jesús quiere que ustedes y yo confiemos en Él. Que nosotros confiemos en Él. Como dice Juan 14, en el verso 1 dice, no dejen, y este es Jesús hablando, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y dice Jesús en el verso 2, en el hogar de mi Padre, otras versiones dice, en la casa de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, dice el verso 3, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¡Wow! Jesús quiere que nosotros le creamos eso, ¿verdad? Pero a nosotros nos cuesta confiar en Jesús, creerle a Jesús. Pero Jesús dice, háganlo, crean en mí. Cuando crees en mí no pierdes nada, todo lo tienes a ganar, creen en mí. ¿Ah? Muchos de nosotros como cristianos tenemos una vida por compartimientos, como por habitaciones. En estas habitaciones tengo lo que yo le creo a Dios y en esta habitación lo que medio le creo o no le creo. ¿Ah? Así somos nosotros. Pero Dios quiere que nosotros vivamos por fe. 1 Corintios 5, el verso 7. Dice Pablo, pues vivimos. Esta es la realidad de los cristianos, o la realidad que debe ser del cristiano. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Eso es vivir por fe. Pero en el mundo real es totalmente diferente. En el mundo real nosotros preferimos decir, si no lo veo, no lo creo. Y hasta decimos, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Ah? Ese es el mundo real. ¿Ah? Y lo peor para nosotros, que nuestros ojos nos engañan. Nosotros somos engañados por los ojos. Si ustedes van a un circo o lo ven por televisión, van a ver magos haciendo trucos. Y los engañan con sus trucos. Y hay trucos que diríamos nosotros, nos entretienen. Pero hay otros trucos que nos destruyen, nos pueden destruir. Satanás es el padre de la mentira. Satanás viene mintiendo desde antes de la creación del mundo. Estando en el cielo, él ya viene mintiendo, ¿verdad? Ya viene engañando. Engañó a un tercio de los ángeles para que lo siguieran y sacar del trono a Dios y sentarse él. En la tierra, en el mero inicio, engañó a Eva, a la primera mujer. ¿Ah? O sea, sus engaños siguen y siguen, y hoy no ha terminado. Hoy el hombre está más preparado, o el hombre digo yo, pero el diablo está más preparado que cualquiera. Él ha acumulado conocimiento como ninguno. Y este siglo, el siglo XXI, la cantidad de conocimiento que hay, la gente dice que el año 2019 iba a ser un tsunami de conocimientos, ¿no? Para el año 1900, el conocimiento se multiplicaba cada 100 años. Para el año 1945, cada 25 años. Para los 80, yo leí que se multiplicaba cada 2 años. Y hoy por hoy ya se multiplica en cosa de 10, 11 horas el conocimiento en el mundo. En el mundo, debido al internet y todo lo demás, ¿verdad? Así que el enemigo en este tiempo está más preparado que ninguno, porque nosotros tenemos una pizca de conocimiento de todo eso, pero él está ahí y está preparado porque sabe que este es el final, este es el último round, como que dice, es knockout, tengo que ir con todo. ¿Ah? Y dice en el verso 1 de 1 Timoteo 4, dice, ahora bien,
el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Y esos algunos que se apartarán de la fe verdadera somos los cristianos, cristianos que estamos en la fe verdadera. No los incrédulos, porque no tienen fe, ni siquiera falsa, ¿verdad? Pero los que estamos en la fe verdadera, algunos se apartarán. Y dice, seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas que responden a espíritus engañosos, dice, son hipócritas. Hipócrita significa que lleva una máscara, que no presenta lo que realmente es. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Otras versiones dicen, tienen calcinada la conciencia, quemada. Verso 3, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios crió esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. La fe verdadera es lo opuesto a lo expresado por Tomás, totalmente opuesto. Hoy, los líderes de las nuevas religiones, no solo te dirán que casarse no es algo bueno, sino que es malo casarse. No te cases, solo júntate. Eso te van a decir. Y dirán que comer ciertos alimentos no es bueno. Hoy el número que ha aumentado de veganos y de menganos no está por ahí. Es enorme. Todo el mundo anda con eso. Y hoy vemos grupos religiosos que inclusive han crecido muchísimo. Grupos que le prohíben a la mujer inclusive ir a estudiar, ir a la escuela. Estamos hablando de individuos que están matando miles de personas hoy y que muy pronto podrían convertirse en millones de personas porque no se someten a lo que ellos creen. Estamos hablando de esos grupos, ¿verdad? Como los talibanes allá en Afganistán. Están matando miles, hombres y mujeres, porque estos no creen o no siguen lo que ellos creen. Y estas personas son radicales. Ya lo han hecho antes. Entrenaron hombres para volar aviones, ¿verdad? Para que fueran a estrellarse a edificios, ¿verdad? Y siguen entrenando personas para que entren a donde están los que ellos consideran sus enemigos, ¿verdad? Como pasó la semana pasada, ¿verdad? Se ponen una bomba y van y murieron 13 y hay decenas de heridos, ¿verdad? Porque siguen haciendo lo mismo. Pero nosotros no deberíamos ir tan lejos pensando en esas nuevas religiones o religiones. Porque si no, aquí en la isla, aquí en República Dominicana, aquí en Santo Domingo, está una religión, y yo le llamo religión porque actúan como religiosos los que están a favor del aborto. Y estar a favor del aborto es estar a favor de matar personas que no han nacido. Porque eso es, matar a una persona que no ha nacido. Y es una religión porque están dispuestos a luchar e ir en contra del 98% del resto de la población, porque son unas cuantas personas. Son los que están bien empoderadas, desde la presidencia para abajo, y reciben miles y millones de dólares para hacer actividades. Pero para ellos es una religión. Están en contra de lo que piensas tú y de lo que piensa cualquier persona sobre el aborto. Tienen que incluir las 3 causales del aborto y siguen peleando por ellas. O los que exigen que se imponga o quieren imponer su agenda, como los LGBT. Porque no es que quieren ser aceptados, caminar por la calle tranquilamente. Aquí caminan tranquilamente, pero quieren que tus hijos sean como ellos. Quieren imponer eso en tu familia, en la sociedad. O personas que están enseñando, y lo hemos visto, que tu relación con Dios está en dependencia de cómo te vistes, ¿verdad? O de ciertas cosas que comes. Ustedes y yo sabemos que la salvación, y cuando digo salvación es librarnos de ir a un lugar para pagar por nuestros pecados,
a un lugar de castigo que muchos le llamamos infierno. Eso es salvación, salvarnos de ir ahí. Sabemos que la salvación es por fe en Jesucristo. Es por fe en Jesucristo. Y cuando digo fe en Jesucristo es en su sacrificio en la cruz, que murió en la cruz para pagar por mis pecados, para salvarme de ir ahí. Sabemos que la salvación es por fe y solo por fe. Cualquier otro mensaje que incluya cualquier cosa o le quite cualquier cosa al sacrificio de Jesús, es estar haciendo eco a las enseñanzas de los demonios. Enseñanzas de demonios. ¿Ah? Efesios 2, 8 y 9 es bien claro. Efesios 2, 8 y 9 dice: Dios los salvó. Y es Pablo hablándole a los creyentes. Dios los salvó a ustedes por su gracia, por su gracia, la gracia de Dios, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, en ser salvos ustedes no tienen ningún mérito. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio, no es un premio, perdón. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie que entró al cielo va a poder decir en el cielo: yo estoy aquí porque yo me lo gané. Nadie es nadie. Por eso yo voy a seguir leyendo la Biblia y leyendo su palabra y compartiéndola con ustedes, ¿verdad? Porque ver no es creer. Ver no es creer. Creer es, sin ver las cosas, como dice Hebreos 11.1, sin verlas, saber que están ahí. Hebreos 11.1 dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Eso es tener fe. No lo estoy viendo, pero tengo la plena seguridad de lo que espero, lo voy a recibir. Y dice, es estar convencido, no tener dudas de la realidad de cosas que no vemos. ¿Va? Fe es tener por cierto las aseveraciones que Pablo hace en Efesios 1. En Efesios 1 dice: toda la alabanza sea para Dios. Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate bien lo que dice Pablo: quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ustedes y yo, los que creemos, ya hemos sido bendecidos. Dicen, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en el cielo. Y la razón es porque estamos unidos a Cristo. Verso 4 dice: antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables, o sea, sin mancha, delante de sus ojos. Dios decidió de antemano, adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Todo es por Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Lo hizo con todo placer. Verso 6. De manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Alabemos a Dios por eso. Los que pertenecemos, o sea, a su Hijo amado. Nosotros somos los que pertenecemos a su Hijo amado. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Wow. Eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo creamos. Eso está ahí para nosotros. Pero aún en momentos de necesidad, nos cuesta creer. Hay un caso bien interesante. Cuando Jesús estaba con 3 de sus discípulos, con Pedro, Juan y Santiago, que se fueron a orar a una montaña, y ocurrió algo ahí maravilloso que le llaman la transfiguración. Se fue, ¿verdad? Y cuando regresan, se encuentran que los discípulos de él están en una gran discusión con los maestros de la ley y un montón de gente y un gran revolú ahí, ¿va? Y llega Jesús y dice: ¿qué pasa? Y un señor dice: yo les traje a mi hijo que está endemoniado.
Claro, no andaba buscando a los apóstoles, andaba buscando a Jesús, pero Jesús no estaba. Y se lo he traído a tus apóstoles y tus apóstoles no han podido hacer nada. No han podido hacer nada. Y se armó todo aquello. Y entonces viene Jesús en el verso 19 del capítulo 9 de Marcos. Dice, Jesús les dijo, gente sin fe. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y dice, tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión. O sea, el espíritu miró a Jesús. No fue el muchacho. El espíritu que está dentro del muchacho miró a Jesús, ¿verdad? Vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¡Wow! Verso 21. Pregunta a Jesús, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Se lo preguntó al padre del muchacho. ¿Hace cuánto tiempo que ocurre? Y él le responde, desde que era muy pequeño. Desde que era muy pequeño le está pasando esto. Verso 22, a menudo, le dice, el espíritu lo arroja, lo tira al fuego o al agua para matarlo. Ese espíritu quiere matar al muchacho. Y le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Verso 23, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús, ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Al instante, pero así, al instante, el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, o sea, más gente llegaba a lo que estaba pasando, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impide que este muchacho oiga y hable. Le dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Verso 26. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. En los últimos tiempos, y muchos aseguran, y yo lo creo, estamos en los últimos tiempos, habrá muchos engañadores, porque hemos visto engañadores por todos lados. Hay muchas personas que han abandonado su verdadera fe, la han abandonado porque fueron a una cruzada de sanidad con un pariente enfermo y salieron de la cruzada de la misma manera como entraron. No pasó nada. Y esa incredulidad que resulta de ir a un sanador y no lo sana, se riega como la pólvora, se riega de la misma manera que el murmullo, dice, recorrió la multitud. El que está enfrente, aquí tenemos uno enfrente, ve el niño y dice, está muerto. Y le dice al de atrás, está muerto. Y aquel al de atrás, está muerto, está muerto, está muerto. Así se regó. Y esa incredulidad aumenta de una manera increíble. Yo le puedo decir, es posible que hoy tu fe esté en el mismo nivel que el papá de este muchacho o peor. ¿Verdad? Entonces tienes que decirle a Dios, Dios, ayúdame a superar mi incredulidad. Dios, mi fe no es tan grande, tan fuerte como debería ser. O como los discípulos. Los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas 17, verso 5. Le dicen al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y esto, ¿verdad?, le dice a Jesús cuando Jesús les está advirtiendo a los discípulos, a los seguidores, a su grupo, a sus incluidos.
Le está diciendo que van a venir tropiezos, que es imposible que no vengan tropiezos, que vamos a tropezar. Alguien nos va a hacer tropezar. Y dice también, hay de aquellos por lo cual que causan tropiezos, hay de aquellos por los cuales tropecemos. Y él nos está diciendo, aquí en este pasaje, que si un hermano peca contra nosotros 7 veces, y 7 veces se arrepiente, y vienen de nosotros a pedir perdón, que lo perdonemos. ¿Ah? Y yo le voy a decir una cosa, si hay algo para lo cual necesitamos fe, es para perdonar. Para perdonar a un hermano que nos falla 1, 2, 3, 7 veces. Y Jesús llegó un momento que dijo que no eran 7 siquiera, sino 70 veces 7. ¿Ah? Y no dice en términos de tiempo, puede ser al día, a la semana, al mes, qué sé yo. Pero nosotros necesitamos fe para perdonar a los hermanos una y otra vez cuando nos fallan. Así que Jesús inclusive le dice, si ustedes tuvieran fe tan grande como un grano de mostaza, que es más pequeño que un grano de ajonjolí, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrían remover una montaña y decirle, ubícate en el mar. Y no es que está queriendo que venga un dominicano con mucha fe y le diga al Pico Duarte, quiero que te pongas enfrente al malecón. No, aquí está hablando de que necesitamos una fe que sea capaz de mover esa montaña que está en nuestro corazón para poder perdonar al hermano que nos falla 1, 2, 3, N veces. Es necesario, solo con fe nosotros podemos hacer eso. Inclusive solo con fe nosotros podemos ir aún en contra de lo que nuestro corazón nos dice. ¿Ah? Nosotros le creemos mucho al corazón. Tengo una gran corazonada. ¿Ah? Pero la Biblia dice, hey, cuidado con tu corazón, que te puede llevar inclusive a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Jeremías 17, en el verso 9 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón humano. No hay nada tan engañoso, tan mentiroso como el corazón humano. Y dice, no tiene remedio, está dañado, ya vino dañado, no tiene reparación, no tiene remedio. Y dice, ¿quién puede comprenderlo? ¿Quién puede comprenderlo? Ustedes y yo necesitamos mucha fe para remover las dudas respecto inclusive a las promesas de Dios. Dios no hace tantas promesas, pero hay tantas dudas. A nosotros nos cuesta creerle a Dios, diríamos, a la letra. O sea, que si está en la Biblia, es palabra de Dios. Y si Dios lo dice, así es. No le busques el lado, no le busques el lado. Si está en la Biblia, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, así es. ¿Ah? Y esto no solo para nosotros es difícil. Ha sido difícil para todos los discípulos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todos los discípulos. Los primeros discípulos. No solo Tomás. Desconfiaron. Dudaron. Todos. Ninguno creyó que él resucitaría. Las mujeres se fueron de madrugada a la tumba. No a esperar lo que resucitara, que iba a resucitar ese día. Se fueron a llevar cosas para poner en el cuerpo, ¿va? Embalsamar más el cuerpo. A eso fueron. Y cuando vieron la tumba abierta y entraron y no estaba el cuerpo, se lo llevaron el cuerpo, se lo robaron. ¿Quién se lo llevó? ¿Va? Y viene un ángel y le dice, no lo busquen entre los muertos a quien ha resucitado. Y se van, ¿dónde están los hermanos? Están los 11 más otra pila de gente ahí. Les dice, hey, el cuerpo no está, el Señor resucitó. ¿Cuántos creyeron? Nadie. Solo 2 se movieron y fueron a corroborar y corrieron a ver si estaba o no estaba el cuerpo. Y cuando llegan y no está el cuerpo, ¿qué piensan? Igual que todo ser humano, ¿eh? Como todo ser humano. Se lo robaron, se llevaron el cuerpo. Es un pensamiento normal. Todos dudaron. Hubo un par de individuos que después de escuchar todo eso, se fueron a Emaús
Y cuando van por el camino le sale Jesús. Y van todos tristes por todo lo que ha pasado en Jerusalén. Y las mujeres vinieron con un cuento. No le creyeron. No le creyeron. Hasta cuando Jesús partió el pan y les dijo, hey, yo soy, aquí estoy. ¿Entienden? Todos se fueron sin creer. El único que tuvo el valor para decirlo fue Tomás. Dijo, mientras no le toque las manos, le metan el dedo ahí, el único que dijo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Por eso Jesús se apareció de nuevo cuando ya estaba Tomás. Leamos en Juan 20, dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con nosotros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, no creeré nada de lo que me dicen, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellos y ponga mi mano en el costado, en la herida del costado. Entonces dice que 8 días después, una semana después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la misma casa, en la casa esa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Y dice el verso 27, luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mira mi costado. Mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar, debes creer. Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Otras versiones dicen, Señor mío y Dios mío. Pero es Tomás. Y Jesús le dice en el verso 29, creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haberme visto. Y cuando Jesús dice felices, esos felices se está refiriendo a nosotros. Nosotros los que no hemos visto a Jesús en persona resucitar y creemos en Él. No lo hemos visto, aquí nadie ha visto. Y cualquiera que te diga, yo tengo una visión de Jesús en la noche, sentado en mi cama, sentado encima del closet, y pues la gente lo pone por todos lados. No han visto nada. A Jesús lo vamos a ver cuando Él venga por su pueblo y subamos y lo encontremos en las nubes. Ahí lo vamos a ver. Es el Jesús que vamos a ver nosotros. Nosotros somos los felices que es Jesús. El caso de las dudas de Tomás no fue escrito para que nosotros imitemos a Tomás en sus dudas. No fue escrito para que repitamos la frase de Tomás hasta no ver, no creer. Si no lo veo, no lo creo. No, el caso de Tomás fue escrito para que nosotros hoy, en el siglo XXI, sepamos que somos felices, somos bienaventurados, porque sin verlo estamos poniendo nuestra fe en Él. Por eso está el caso de Tomás. Y Jesús tiene un lugar aún para nosotros, y Tomás, y los 11, y los 70, y las mujeres que fueron al huerto. ¿Qué dudamos? Tiene un lugar. Tomás siguió siendo parte del grupo de los 11. Y hoy el llamado de Dios es personal para cada uno de nosotros. Hay un llamado personal para ti y para mí. Cuando Jesús invitó a Tomás para ser parte de los 12, estaba pensando en nosotros. Que las dudas de Tomás, que por las dudas de Tomás, usted y yo sabríamos que íbamos a ser bienaventurados. Jesús, cuando trajo a Tomás a su grupo, estaba pensando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Nosotros que hoy en día nos topamos con pensamientos de dudas. ¿Será que si hago esto o hago lo otro, pierdo mi salvación? Ese pensamiento está en la mente de una cantidad enorme de creyentes.
O creer, ¿va? ¿Será que si yo hago esto o hago lo otro, Dios me va a amar a mí más que a los demás hermanos? Hoy, siglo XXI, ¿de qué estás agarrado, agarrada hoy para ser salvo? ¿De qué estás tú dependiendo para ir al cielo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Estás dependiendo de las promesas de Dios? ¿O estás dependiendo de tus propios esfuerzos? Yo te voy a decir, Jesús no ha cambiado, es el mismo en 21 siglos, es el mismo. Y sigue esperando, sigue queriendo, deseando que cada uno de nosotros sea de los bienaventurados que pusimos nuestra fe en Él sin verlo. Ese es el deseo de Dios. Oremos. Dios, qué bueno poder estar juntos los hermanos para disfrutar de tu palabra. Wow, de saber de que todo lo que ocurrió en esa época tiene que ver con nosotros. El caso de Tomás es tan bueno para nosotros. Saber que Tomás, con sus dudas, hizo que tú nos expresaras a nosotros que somos más bendecidos, somos bienaventurados por haber creído en ti sin haberte visto. Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Porque todo lo que tenemos es por gracia. Queremos creerte a la letra. Si tú lo dices, así es. Y queremos vivir por eso. Vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré.